o síndromes miasténicos neonatales de tipo congénito, vamos a tocar algunos puntos interesantes en relación a ellas. Se define propiamente la miastenia gravis como una enfermedad en el adulto generada por un defecto en la transmisión neuromuscular postsináptica. Esto es, tiene un proceso de autoinmunidad en donde va a existir anticuerpos dirigidos contra receptores de acetilcolina que pasan de la madre al recién nacido por la placenta. Obviamente va a pasar anticuerpos de tipo IgG, tomando en cuenta que son los únicos capaces por su peso molecular y características que pueden atravesar la placenta. Y específicamente los subtipos o subclases 1, 3 y 4. 1, 2 y 4, el tipo 3 no puede pasar. Tiene una frecuencia de afectación neonatal, en el caso de la miastenia gravis neonatal transitoria, aproximadamente del 10 al 15% mínimo, hasta el 21% de recién nacidos, hijos de madre con miastenia gravis en el adulto. Y obviamente se define casi exclusivamente que la miastenia gravis en el adulto, en la mamá embarazada, debe estar activa para que dé problemas específicamente. Va a afectar propiamente como enfermedad en el adulto a la mujer en una proporción de 2 a 1. Solo algunos neonatos resultarán sintomáticos y eso es un punto interesante, pero siempre debemos tener en mente esta característica, teniendo en cuenta el antecedente directo que la madre puede presentar como un cuadro ya diagnosticado previamente o con una historia familiar documentada previamente. Se define como una prevalencia de aproximadamente de 2 a 10 casos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, comentábamos, 65-70% de ellos ocurre en mujeres. En general, los síndromes miasténicos son poco frecuentes en el caso del neonato, o los congénitos son mucho más raros y de difícil diagnóstico, sobre todo exceptuando los cuadros que vamos a tocar principalmente de miastenia gravis neonatal transitorio. Por tanto, la miastenia gravis neonatal transitorio es un proceso evidentemente temporal, transitorio, que tiene en general una duración aproximada de 7 días a 21 días, aunque hay reportes en donde se definen hasta 4 a 6 semanas de duración, sobre todo porque se pueden detectar niveles de anticuerpos dirigidos contra acetilcolina, que evidentemente es el punto cardinal de desarrollo de las manifestaciones de lo que es miastenia gravis neonatal transitoria. Los signos pivote en general se definen aquellos relacionados sobre todo con la actividad muscular diaria que va a presentar el neonato, específicamente problemas de tipo digestivo, problemas en cuanto a la succión de eglución, que en el bebé prematuro es difícil a veces evaluar, pero en el niño de término es mucho más sencillo y mucho más sensible el evaluar el patrón de succión de eglución, al igual que problemas de tipo respiratorio. Son niños que tienen y cursan en algún momento, al momento de nacer, con un Apgar bajo, o bien empiezan a tener datos de apnea en forma temprana, o bien problemas de respiración para mantener el trabajo respiratorio adecuado, lo cual en algún momento puede establecer la sospecha. Si el niño estaba en condiciones de estabilidad y de repente empieza con problemas respiratorios, con apnea, evidentemente es un punto cardinal que nos puede ser de utilidad para definir que tiene una patología, sobre todo si los estudios de laboratorio son normales, la placa radiográfica a nivel pulmonar es normal, no tiene datos de cardiopatía, no tiene datos aparentemente de lesión por hemorragia periintraventricular a nivel cerebral. Entonces sí estamos en una situación en donde debemos descartar un problema de la placa neuromuscular. Desde el punto de vista fisiopatogénico, debemos contemplar que si bien existen anticuerpos dirigidos de la madre transferidos por vía placentaria hacia el producto, que actúan sobre los receptores de acetilcolina, que generan evidentemente problemas significativos en donde van a bloquear la unión y la transmisión eléctrica a nivel de la placa neuromuscular, hay 3 elementos fisiopatogénicos importantes que se han considerado que son la base para el problema de miastenia gravis, específicamente en el adulto y en el neonato también. Es por una parte la destrucción de la placa, la degradación de los receptores de acetilcolina, el bloqueo directo sobre receptores de acetilcolina, lo cual va a impedir en algún momento la liberación de las vesículas directamente de acetilcolina, impidiendo su acción directamente sobre los receptores a nivel neuromuscular, impidiendo su acción directo con la movilidad, ya sea en músculo liso, músculo esquelético
o a nivel de las fibras musculares, a nivel respiratorio o a nivel de vía oral. Existen en general 3 tipos de miastenia gravis en la población infantil. Uno es la miastenia gravis congénita, otro es la miastenia gravis neonatal transitoria y otro es la miastenia gravis juvenil. La congénita es una forma, obviamente, se define como no inmunitaria, poco frecuente, autosómica recesiva, por tanto requiere forzosamente de la participación de los 2 padres para aportar su información genética para poder expresarse en forma dominante, en forma significativa. Generalmente los signos en este tipo de miastenia gravis comienzan desde el nacimiento y duran toda la vida, a diferencia de la miastenia gravis neonatal transitoria, en donde las madres pueden presentar una miastenia obviamente activa, controlada, con medicación, y los anticuerpos de la miastenia atraviesan, comentábamos, vía placentaria, llegan al feto que va a estar formándose y empiezan a generar obviamente el problema. Desde el punto de vista del nacimiento pueden presentar Apgar bajo, ya comentábamos, problemas al momento de la reanimación cardiopulmonar en la sala de tococirugía, pero sobre todo puede presentarse en forma progresiva problemas respiratorios que lleguen hasta la intubación orotraqueal o problemas de tipo digestivo con trastorno de succión de glución y habitualmente no dura más allá de 3 a 4 semanas. Por otra parte, la miastenia gravis juvenil es un trastorno sí autoinmune que se desarrolla sobre todo a partir de la adolescencia en mujeres principalmente de raza blanca, dura toda la vida y presenta en algún momento reactivaciones o recidivas en forma progresiva. Aquí el tratamiento específico en este tipo de pacientes se define estricto el uso de timectomía para mejorar esa condición. Los síndromes miasténicos congénitos, partiendo de esta situación, son de 3 tipos. Hablando y separando, ubíquense, miastenia congénita, miastenia gravis neonatal transitoria y miastenia gravis juvenil. Los síndromes miasténicos tienen 3 condiciones de generar problema. Uno, a nivel presináptico, otro a nivel sináptico y otro posináptico. Se han definido en este momento aquí para el tipo presináptico 3 tipos, en donde directamente se establece como un tipo presináptico la disminución del contenido vesicular de las bolsitas que contienen acetilcolina. Si bien aquí en esta revisión hacia el 2002 estaba reportado un caso, actualmente ya hay 3 casos hasta 2012, específicamente con este tipo de miastenia congénita de tipo presináptico por disminución de contenido vesicular. Otro tipo de defecto en esta área, en este tipo, es el defecto en la resíntesis del empaquetamiento de la acetilcolina. Otro, en donde se define un síndrome parecido al Lambert-Eaton, que son rasgos clínicos de miastenia gravis, son también otro tipo que habitualmente debemos pensar en ellos. El tipo sináptico se define específicamente por la deficiencia de la acetilcolinesterasa sináptica, en donde va a existir una deficiencia dentro de lo que es el número de receptores propiamente, lo cual va a traer como consecuencia una disminución desde el punto de vista de la actividad neuromuscular. Y del tipo posináptico hay de tipo de síndrome de canales lentos, en donde la mayoría de estos casos tienen un comportamiento de tipo autosómico dominante. Hay varias mutaciones con patrones pleomórficos, sobre todo en la subunidad A y de las 5 subunidades restantes en la subunidad B, que da como consecuencia esta transmisión lenta de lo que es la actividad neuromuscular en la placa directamente neuromuscular. El síndrome miasténico congénito también puede tener canales rápidos, en donde también obedece a una condición autosómica recesiva, y hay 2 defectos, en la subunidad A y otro en la subunidad gamma y beta. Se parece mucho a la miastenia gravis adquirida con variedad de síntomas y pueden tener variedades también que afectan al neonato en forma grave. Y el síndrome de disminución de receptores de ACTH, acetilcolina, directamente este tipo tiene prácticamente la mayor frecuencia de presentación, son de forma más común y aproximadamente la mitad de esos casos se debe a mutaciones en la subunidad epsilon de los receptores de acetilcolina. De tal manera que evidentemente, independientemente de que sospechemos en un neonato tenga historia familiar en la madre de miastenia gravis o en algún familiar miastenia gravis, debemos estar presente
siempre en la mente con este tipo de connotaciones clínicas que puede presentar el neonato en cualquier momento. En el adulto se ha definido que hay 5 tipos de miastenia gravis. Desde 1964 y la última clasificación hacia 1978 y una reactualización en 2012 en donde se definió que siguen vigentes esos 5 tipos y obviamente algunos de los cuales en el adulto afectan solamente el área ocular, puede ser leve, generalizada, moderadamente generalizada, temprana en su aparición o tardía en su aparición, y es un punto importante que siempre debemos tener en mente para estos casos. Ya en el caso de las enfermedades miasténicas en población pediátrica, comentábamos los presinápticos, un punto interesante que habitualmente el dato cardinal en muchos de ellos era solamente la presencia de apnea, en el neonato, sobre todo en el tipo presináptico, y en otros la presencia de debilidad a nivel de áreas musculares específicas, ya sea brazos, condición de caja torácica, movimientos de cuello, manifestándose con una cabeza en gota en el niño de término, mantenida, sostenida prácticamente durante más de un mes y medio, o cuadros de debilidad sostenido al momento en donde uno evaluaba la condición neurológica y neuromuscular del neonato, encontrábamos una disminución en cuanto al patrón de extensión de la postura, disminución en la fuerza, tono muscular, y evidentemente al momento en que uno lateralizaba a los neonatos, presentan una detención dentro de la progresión del movimiento que debería tener de imagen en espejo, característicamente los neonatos de término. En el caso del bebé prematuro, quitando al bebé prematuro tardío, en donde puede tener un patrón de respuesta neurológica mucho más cercana a lo que debe tener, el bebé prematuro de menos de 34 semanas, evidentemente, juega un papel importante, sí, la dificultad para evaluar el tono, la fuerza, la condición de respuesta osteotendinosa, a menos de que obviamente lo estemos evaluando periódicamente, día tras día, nos vamos a dar cuenta del avance en la recuperación neurológica o la detención en esa progresión de madurez neuromuscular que debería tener, como para orientarnos hacia una condición de sospecha de una enfermedad de la unión neuromuscular. En general, se define que la miastenia gravis en el neonato, hablando de miastenia gravis neonatal transitoria, donde ya hablábamos de los 3 mecanismos relacionados con, fisiopatogénicamente hablando, el desarrollo de la enfermedad, el cuadro clínico en el neonato va a ser muy preciso, a diferencia del adulto, en donde las observaciones que se dan aquí en el cuadro, algunas de ellas obviamente no las podemos encontrar en el neonato, pero en el neonato sí podemos tener dificultad respiratoria, sobre todo por una debilidad muscular marcada. Sí, la presencia de apneas en forma temprana, aún en el neonato, de término, que si se acompaña de una hipomotilidad, una disminución de tono, fuerza, en el neonato, evidentemente nos va orientando hacia la sospecha de una patología neurológica periférica o neurológica central o neurológica global. Debilidad muscular en los movimientos torácicos débiles, debilidad o disminución o alteración franca en el trastorno de succión, presencia de cialorrea, sobre todo porque la lengua tiende a salir, tiende a mostrar una salida muy semejante a lo que sucede con algunos niños con hipotiroidismo. El tono en general está disminuido, ya mencionábamos la cabeza en gota. Puede haber o no parálisis facial y debilidad de músculos faciales. Los reflejos externos que directamente evaluamos al momento de evaluar la succión pueden estar disminuidos en su respuesta o bien ausentes en su respuesta, tanto externos como internamente. Y un punto muy parecido, aún sin tener yo miastenia gravis, obviamente es la presencia de disfonía o estridor laríngeo en algún momento. En esta diapositiva, un punto interesante es que en función de lo que ustedes observan de miastenia gravis en la mujer embarazada, esto es miastenia gravis presente en la mamá, con la clasificación, obviamente, con la edad y clasificándola en función de la severidad de la miastenia. La mamá de 28 años, más o menos 4.7 años, los casos que se presentaron aquí en el cuadro, en los cuadros de arriba, hasta un cuadro severo que llegó a presentar. La evolución con aborto, que es un dato que, si bien no está reportado frecuentemente en los casos de miastenia gravis neonatal transitorio, como consecuencia de una miastenia gravis en el adulto, en la mujer embarazada,
sí es un dato que se contempla que puede existir como riesgo, sobre todo por la repercusión a nivel muscular, sobre todo en las mujeres embarazadas con miastenia gravis mal controladas. El peso que se ha encontrado y las características en el neonato, ya observamos directamente aquí el número de casos encontrados. Un punto interesante es el hecho de que sí, en algunos casos está asociado a prematurez. Hay que tener muy en cuenta que si bien puede repercutir en forma temprana en el Apgar al momento de la reanimación cardiopulmonar, sí, habitualmente en la mayoría de los casos, bien controlados, no tiene mayor repercusión. Sí puede coexistir con cualquier comorbilidad propio, ya sea prematuro de término, de tipo hiperbilirubinemia. Y aquí, por ejemplo, de los casos documentados, de 69 embarazadas, 21 casos, el 30% tuvieron miastenia gravis neonatal transitoria. Midiendo los niveles de anticuerpos, casi la mitad de esos pacientes con cuadro neonatal transitorio de miastenia gravis presentaron anticuerpos elevados contra receptores de acetilcolina y, a pesar de ello, la mortalidad es baja. Se ha definido que, por tanto, si bien mamá controlada con miastenia gravis no debe repercutir mayormente en el neonato, aumentando la mortalidad, debemos tener en cuenta que si no está identificado el cuadro en la madre, sí puede incrementar en cualquier momento el riesgo de morbilidad y de mortalidad neonatal. En este trabajo, en donde se define en una corte retrospectiva prácticamente de 4 años a nivel de Noruega, población de primer mundo, con 127 pacientes con miastenia gravis, observen ustedes aquí las características. Miastenia gravis de ese número de pacientes en el adulto, 127 pacientes de madres con miastenia gravis, solamente tuvo miastenia gravis neonatal transitoria 5 casos. Y la comorbilidad presente, eritroblastosis, ictericia, cianosis, datos de luxación de cadera, displasia de cadera o condiciones de soplo. Obviamente, en un número de casos que iba de 1 a 2 casos, sin generar ningún tipo de problema adicional. Punto importante es el hecho de que el tratamiento que en algún momento recibieron estas madres iba desde piridostigmina o en algunos casos hasta timectomizadas. ¿De acuerdo? En un trabajo que tuvo la participación aquí en México hacia 2004 del Instituto de Nutrición para medir los niveles de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, en donde participaron el doctor Telles y la doctora Gordillo, neonatóloga de aquí de nuestra institución, documentaron durante un periodo de tiempo variable en donde metimos o se ingresaron directamente pacientes con miastenia gravis en el adulto, analizando el número de casos que llegamos a tener. Directamente se evaluaron 18 pacientes, de los cuales en el curso neonatal no hubo cambios en 9 de los pacientes. 7 de esos casos hubo deterioro y obviamente generando obviamente una condición de sospecha de que el neonato hubiera tenido algún problema durante su evolución. Cabe mencionar que de las pacientes que directamente se abordaron, 17, el 94%, tenían una timectomía previa, de tal manera que hacían pensar en que pudiera no tener un cuadro clínico marcadamente alterado. Dentro de la evolución, desde el punto de vista de la resolución de su embarazo, nacieron por vía vaginal, sin forceps 9, con uso de forceps 1, sobre todo para apoyar el trabajo durante la fase de expulsión del producto. 8 fueron sometidos a cesárea. Y desde el punto de vista del cuadro de miastenia gravis neonatal transitoria, solamente uno de los casos, de los 17 casos, llegó a presentar cuadro relacionado con miastenia gravis neonatal transitoria. En este otro trabajo de Chile, en donde directamente también contempla 19 embarazos en 9 pacientes documentados con miastenia gravis neonatal transitorio, la edad de la mujer, habitualmente mujeres jóvenes, 3 casos timectomizadas, 1 caso sometido a radioterapia, la evolución de la enfermedad en la mujer embarazada,
no tuvo cambios en 16 casos, tuvo exacerbaciones y cuadros de manifestaciones de miastenia en 2, y obviamente 1 se identificó durante la fase de la gestación. 16 terminaron por vía vaginal, que no contraindica propiamente esto, aun cuando se define que tiene una pobre actividad desde el punto de vista de la efectividad del trabajo de parto. Sí, es una vía que se debe respetar y mantener dependiendo de la condición de la madre. 3 casos fueron sometidos a cesárea. Hubo, de este número de casos, 19 embarazos, obviamente 9 casos con miastenia gravis, y por tanto, obviamente, es un punto que se debe vigilar en forma sostenida en este tipo de pacientes. La edad gestacional que se encontró en este tipo de pacientes osciló desde lo que es 37 semanas, 38, 39 y 40, con un peso muy variable. Habitualmente prácticamente caían, quitando algunos de 2,350, 2,820. La mayoría cursó dentro del rango de recién nacidos de término con peso adecuado para edad gestacional, aunque en algunos casos sí se llegó a documentar retraso en el crecimiento intrauterino. Cabe mencionar que un punto interesante es que en esta situación hubo 2 casos que fallecieron relacionados a los 25 y 29 días con exacerbaciones por miastenia gravis refractaria al tratamiento que se llegó a manejar en este tipo de pacientes. En esta otra serie, en donde directamente se evalúa igual la presencia de madres, 163 miastenia gravis, comparado con un grupo control de 815 sin datos de procesos autoinmunes, se evaluó bajo peso, condiciones de prematurez, pequeño para edad gestacional y nacimiento por cesárea, y no dio diferencia estadísticamente significativa en relación a los hijos de madre con miastenia gravis comparados con madres que no hayan tenido problemas de autoinmunidad ni ninguna condición de enfermedad en la placa neuromuscular. No hubo diferencias o mayor frecuencia de asociación o presencia de mayor frecuencia de el número de casos con bajo peso, prematurez, pequeño para edad gestacional, ni que hayan generado mayor número de cesáreas. Bajo la misma situación, al evaluar obviamente condiciones de bajo peso, condiciones de prematurez y pequeño para edad gestacional, se ha observado que prácticamente no, si bien en algunos estudios define que la miastenia gravis puede acompañarse de una mayor frecuencia de nacimientos prematuros o pequeños para edad gestacional, la situación real es que no ha generado una mayor frecuencia de asociación de acuerdo a los análisis estadísticos por razones de momios, en donde definan que miastenia gravis en el adulto, en la mujer embarazada, pudiera presentar mayor frecuencia de asociación o frecuencia de presentación de este tipo de comorbilidades. No se ha demostrado en forma patente en los trabajos que hay, en los trabajos que existen. En algún momento se ha definido y establecido, aún con los reportes que acabamos de presentar, que el efecto del embarazo en la miastenia pudiera mantener una estabilidad en la mujer, pero siempre debemos establecer que puede, si está bien controlada, presentar mejoría o estabilidad, pero también en algún momento empeorar su condición desde el punto de vista sobre todo respiratorio. En el embarazo siguiente, la evolución es variable para aquellas mujeres con miastenia gravis del adulto, sobre todo porque hay diferentes condiciones que pueden exacerbar, como son la coexistencia con preeclampsia, la coexistencia con alguna otra enfermedad autoinmune o la condición de desnutrición o comorbilidad cardíaca, renal, que puede deprimir obviamente su condición de bienestar. Por tanto, durante el embarazo las exacerbaciones se pueden presentar en cualquier trimestre. Y un punto importante es que el deterioro es más frecuente en el puerperio que en algún momento durante el embarazo. Por lo tanto, hay que estar con mucho cuidado y mucha precaución para esta situación. La crisis miasténica, si bien en algún momento uno pensaría que la miastenia gravis tiene un estadio normal, ¿está estable? ¿Está presente sí o no? ¿Está estable, controlada o inestable y en algún momento descontrolada? Pero puede haber crisis miasténicas. Y obviamente la situación de presencia de crisis miasténicas es una condición que en el adulto pone en peligro la vida de la paciente, la mujer embarazada.
Y las causas frecuentes son, ya comentábamos, alguna condición asociada de autoinmunidad, infecciones previas, situación de estrés que puede ser económica, social, de la dinámica de pareja, cirugías previas, ejercicio físico intenso, sobre todo en la actualidad, en los últimos 15 años, en donde la mujer ha dado por tener un patrón de autosuficiencia y generar patrones de esfuerzo físico para mantener un supuesto bienestar de su estado físico, y hacen ejercicios violentos, intensos, al grado de llegar hasta el cansancio. Y un punto interesante es el hecho de que el mismo embarazo y el mismo puerperio evidentemente son situaciones de estrés para la exacerbación y desarrollar una crisis miasténica. Si bien la miastenia gravis no afecta la evolución en general del embarazo, sí puede desarrollar, comentábamos, preeclampsia, y esto puede acompañarse de una mayor fase de exacerbación con comorbilidades diferentes que pueden afectar la estabilidad de la mujer embarazada con miastenia gravis establecida. Por tanto, con base a lo que hemos comentado, ¿hay riesgo de miastenia gravis neonatal transitoria en el neonato? Hablando del neonato, sí, la respuesta es sí, sobre todo porque la presencia de esos anticuerpos, si la madre está bien controlada, evidentemente permitirá que los anticuerpos disminuyan, pero no se puedan eliminar, tomando en cuenta que para el neonato, si bien se establece que pueden durar por el tipo de anticuerpo en promedio una situación de 4 a 8 semanas, hay casos en donde pueden definir si aún las madres timectomizadas pueden mantenerse viables en el lactante hasta por 4 a 6 meses, que es la vida media que tiene habitualmente el anticuerpo de tipo IgG. En esta casuística, comparando neonatos sin miastenia gravis neonatal transitoria contra neonatos con miastenia gravis neonatal transitoria, en la mujer con miastenia gravis, con una evolución de la enfermedad de menos de 5 años, de 5 a 10 años y de más de 10 años, se encuentran que prácticamente no hay diferencias estadísticamente significativas en relación al tiempo de evolución de la madre en su enfermedad con miastenia gravis. Prácticamente, si partimos de esa situación de madres con miastenia gravis, el neonato con miastenia gravis neonatal transitoria, contra aquellos que no tuvieron un cuadro de miastenia gravis neonatal transitoria, sí de madres miastenia gravis presentes, no hubo diferencias en cuanto al tiempo de evolución. Uno pensaría que un tiempo de evolución más breve, de menos de 5 años, pudiera en algún momento acompañarse del mayor número de casos que en algún momento pudieran tener repercusión en el neonato en forma transitoria. Hablando del tratamiento en la madre, ya sea con terapia combinada, terapia esteroidea, destinón con esteroides, prácticamente tampoco han dado diferencias en aquellos casos sin miastenia gravis neonatal transitoria, comparando con aquellos que llegaron a desarrollar miastenia gravis neonatal transitoria. No hay diferencia en cuanto al tratamiento efectivo en la madre y su repercusión para desarrollar cuadro neonatal transitorio o no desarrollar cuadro de miastenia gravis en el neonato. Desde el punto de vista de lo que sucede en cuanto a timectomía, sí realizada contra no realizada, prácticamente tampoco hay una evolución marcada en relación a que los niños, hijos de madre timectomizada, tuvieran menor número de casos de miastenia gravis neonatal transitoria en aquellos casos en donde sí se timectomizó. El número de casos es muy semejante de repercusión, ¿sí? Y obviamente, aun cuando aquí pareciera que hay mayor número de casos sin repercusión de miastenia gravis neonatal transitoria, el análisis estadístico directamente estableció que no hay diferencias en uno contra otro grupo. Desde el punto de vista estricto, si bien obedece el cuadro de enfermedad del cual tratamos, miastenia gravis neonatal transitoria, a una presencia de anticuerpos dirigidos contra receptores de acetilcolina transfundidos o migrados por vía transplacentaria, en donde va a tener manifestaciones clínicas diversas, debemos tener que los neonatos en general, no solo este tipo de neonatos con una madre con patología específica, deben ser evaluados en forma sostenida, en forma constante, en forma no rutinaria. No hay rutinas en medicina. Quien piense que hay una rutina en medicina por tomarse en hospitales, no. Es un elemento de uso común
un apoyo diagnóstico para definirnos la estabilidad e inestabilidad del neonato en cualquier momento durante su vida diaria. Por tanto, en este tipo de pacientes, en este tipo de patologías, todos los neonatos deben ser observados cuidadosamente en busca de signos miasténicos prácticamente los primeros 3 a 6 días de vida del neonato. Tengamos o no tengamos el antecedente directo en la madre, debe buscarse. Más si la enfermera nos está reportando que el neonato expresa de un día a otro disminución en el tono, fuerza, movilidad, patrón de succión, patrón de deglución, el esfuerzo respiratorio va incrementando. Es un neonato que empieza a tener problemas desde el punto de vista de la deglución, empieza a desaturar. Ese neonato nos puede ir alertando y la enfermera es muy clara y precisa en ese aspecto, nos ayuda en forma significativa para esta situación. Desde el punto de vista diagnóstico, ¿de qué dependemos? Primero, la sospecha clínica con base a la evaluación de factor de riesgo. Dos, la sospecha en función de los datos clínicos que vamos a observar, generales, sistémicos, siguiendo un orden a nivel cerebral, a nivel pulmonar, a nivel digestivo, a nivel neurológico en cuanto a la succión de glución y la respuesta que se va dando. Si estamos ante una sospecha y tenemos o no el antecedente en la madre directamente, podemos hacer una determinación. El Instituto de la Nutrición, al igual que el Infantil de México y el Instituto de Pediatría, tienen la posibilidad en forma de participación interinstitucional de hacer determinación de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina o anti-MuSK, receptores anti-MuSK a nivel sérico, lo cual nos permitiría y serviría de apoyo para esa situación. Si la madre está identificada como madre con miastenia gravis, nos ayuda, pero si no está establecida y la madre tiene alguna manifestación de sospecha, podemos enviar en forma pareada la muestra para que se haga la determinación. Un segundo estudio es la prueba de hidrofonio, un tercer estudio es la electromiografía y obviamente la otra es la prueba diagnóstica, prueba terapéutica, diagnóstica terapéutica con miostigmina, por vía intramuscular o por vía subcutánea. Ya si en algún momento no tenemos esa posibilidad, podemos utilizar una prueba terapéutica con miostigmina en donde directamente va a inhibir la colinesterasa, permitiendo obviamente una mejor respuesta desde el punto de vista del depósito de las vesículas de acetilcolina para permitir una acción a nivel de placa neuromuscular y la dosis va de 0.04 miligramos por kilo y se administra IM o subcutánea cada 4 a 6 horas, aunque en algún momento puede utilizarse si otra forma, otra sal de neostigmina, que es el bromuro de neostigmina, prácticamente a dosis de cada 4 a 6 horas a una dosis de 0.4 miligramos. O bien utilizar piridostigmina específicamente. Hay otro tipo de terapias que se pueden llegar a manejar. Si ya identificamos la sospecha, tuvimos la posibilidad de hacer el diagnóstico o no tenemos elementos de apoyo diagnóstico, podemos utilizar prueba terapéutica con neostigmina directamente. Neostigmina, comentábamos, por vía IM o vía subcutánea, la dosis que manejan otros autores es de 0.05 miligramos por kilo. Puede darse por vía oral a través de sonda, 0.5 miligramos por kilo, 20 a 30 minutos preprandial. La dosis se aumenta, se regula dependiendo de la respuesta en condición respiratoria, condiciones de mejoría, condiciones de control de apnea, condiciones de mejora de succión de glución y se va modificando la dosis cada 48 o 72 horas dependiendo de la evolución clínica, respiratoria, digestiva y de la actividad del trabajo respiratorio directamente en este tipo de pacientes. El bromuro de piridostigmina puede darse por vía subcutánea si no contamos con miostigmina, a dosis de 0.2 miligramos por kilo o por vía oral 2 miligramos por kilo. Es una alternativa muy adecuada y tiene una ventaja sobre neostigmina, que es el medicamento que se recomienda en primera instancia, sobre todo porque tiene pocos efectos muscarínicos que pueden afectar directamente al neonato, lo cual lo hace, pues sí, el medicamento de primera elección, a falta de ella, obviamente, neostigmina. Se mencionan dos alternativas terapéuticas para esto. En casos severos, en casos de que en algún momento falle neostigmina, falle piridostigmina y el niño tenga necesidad de ventilación asistida con poca capacidad desde el punto de vista de apoyo respiratorio. Uno es gamma-globulina y otro es directamente la realización de exsanguinotransfusión, que son procedimientos, la gamma-globulina sí de uso común, sobre todo tomando en cuenta el mecanismo de acción, que directamente gamma-globulina se fija la porción FC del receptor de acetilcolina
y que en algún momento va a impedir que los anticuerpos actúen directamente sobre la liberación de las vesículas lisosomales e inhiban directamente la acción del receptor. Al unirse sobre esta porción FC, al unirse y evitar, obviamente, esta alteración de la placa y el bloqueo de la placa neuromuscular, permiten una mejor liberación y acción de las vesículas y moléculas de acetilcolina, permitiendo una mejor transmisión eléctrica en la unión neuromuscular. Y obviamente la dosis que se llega a manejar es variable. Se ha definido que son 400 a 500 miligramos por kilo, 3 a 4 dosis, una dosis por día, hasta llegar a un nivel de 2 gramos por kilo por día en un lapso de 4 a 5 días. Y un punto interesante es el hecho de que aquí en este cuadrito, en donde se evalúa directamente en el paciente con miastenia gravis, en donde se midieron los niveles de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, ven ustedes cómo en relación al número de días de vida, la gamma globulina se empezó a manejar cuando hubo una actividad franca de estos anticuerpos en forma elevada. Al momento en que se empieza a activar, dándose 4 dosis de inmunoglobulina a 400 miligramos por kilo por día, por un lapso de 4 a 6 horas cada dosis, se observó midiendo cada 24 horas antes de cada dosis, se fueron midiendo los niveles y después al 10º día, esto es al término de las dosis, y después 2 mediciones adicionales al 13º y el 16º día, observando que directamente a partir del inicio de la gamma globulina, los niveles de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina fueron disminuyendo hasta prácticamente un nivel abajo de 5 picomoles por mililitro de anticuerpos contra receptor de acetilcolina, lo cual establece obviamente un punto importante e interesante dentro de la acción de este medicamento. Recuerden simplemente, la gamma globulina tiene una vida media de 21 a 28 días. En el paciente que obviamente estamos muestreando en este momento con la diapositiva que está aquí en blanco, se manejó directamente una serie y posteriormente una segunda serie un mes después para mantener niveles bajos, sobre todo tomando en cuenta la vida media de la inmunoglobulina de tipo G, que es la que se llega a administrar. Bueno, comentábamos que para el diagnóstico puede utilizarse el fluoruro de hidrofonio, que simplemente es un anticolinesterásico de acción rápida y corta. Tiene una vida media aproximadamente de 30 a 45 minutos. Optimiza la unión de acetilcolina a los receptores postsinápticos y la dosis va de 0.1 miligramos por kilo IV, precedido por una dosis de prueba de 0.01 miligramos por kilo. Eso se administra para determinar si hay mejoría desde el punto de vista succión de glución, tono muscular, fuerza, actividad respiratoria. La prueba de neostigmina, que en algún momento puede darse prueba diagnóstico-terapéutica, que es más lenta y un efecto más prolongado y que la dosis es muy semejante a lo que comentábamos por vía IM o por vía subcutánea. Puede utilizarse un examen de estimulación repetitiva, en donde al agotar directamente las vesículas lisosomales la actividad constante a nivel de algunos grupos musculares, sobre todo extremidades superiores o extremidades inferiores, pueden registrar obviamente un decremento patológico más de 15% en la determinación de potenciales de tipo somatosensorial con una estimulación baja. Y obviamente un punto importante es que este estudio está sujeto a que se haga en forma adecuada. Los potenciales somatosensoriales directamente pueden presentar una sensibilidad limitada, sobre todo porque en algunos casos en donde hay un cuadro muy severo, puede no tener una mayor respuesta desde este punto de vista para la detección de potenciales somatosensoriales. La electromiografía, ya comentada, sí tiene una alta sensibilidad para evaluar trastornos en la placa neuromuscular, pero en algún momento requiere la colaboración del paciente, lo cual limita su uso en niños menores, obviamente de 1 año de edad. En niños menores de 1 año de edad, obviamente, tiene una sensibilidad mucho más limitada, sobre todo por esta situación. Y el otro punto más importante y significativo sobre el cual se basa el diagnóstico de miastenia gravis neonatal transitoria, al igual que en el adulto, es la determinación de anticuerpos contra receptores de acetilcolina, que tiene mayor sensibilidad diagnóstica para miastenia gravis en el adulto o en el neonato. Y obviamente podemos tener en algún momento 3 tipos de anticuerpos: los bloqueadores, los moduladores y los de ligamiento, que pueden ser determinados fácilmente a través de esta determinación de anticuerpos
que el Instituto de la Nutrición puede llegar a evaluar. En esta diapositiva, un punto interesante es que de la condición de normalidad que observamos en la imagen, en el cuadro de su pantalla arriba y a la izquierda, en donde vemos las vesículas de acetilcolina que se van liberando de acuerdo a la actividad neuromuscular, que actúan directamente en la unión neuromuscular sobre los receptores de acetilcolina a nivel muscular, vemos que esto puede ser alterado por la presencia de anticuerpos que llegan a impedir, obviamente, esta liberación o bloquean los receptores en forma significativa, impidiendo que actúen sobre los receptores y que tengan una adecuada respuesta desde el punto de vista muscular, y que en algún momento también hay otro tipo de anticuerpos contra la porción MuSC a nivel de tirosinasa muscular específica, que se ha demostrado que estos receptores están localizados también en la unión neuromuscular y que en algún momento pueden codificar en forma facilitada la transmisión de los receptores de acetilcolina sobre los receptores a nivel muscular, y que si bien puede haber alteraciones desde este punto de vista de los receptores de acetilcolina, cuidado porque también los receptores MuSC pueden verse comprometidos en forma alterna en el paciente con miastenia gravis neonatal transitoria. Y cabe mencionar que hay trabajos en donde también analizan la miastenia gravis neonatal transitoria con anticuerpos antirreceptor o contrarreceptores de acetilcolina negativos, y que en algún momento esta miastenia gravis neonatal transitoria se considera puede ser debida a la acción de los anticuerpos antirreceptores transmitidos al feto por vía placentaria, pero cuidado, esos anticuerpos pueden no ser demostrados en este tipo de recién nacidos y sus madres, que son las formas seronegativas y que tienen una frecuencia de presentación del 5 a 25% de los casos, en donde el neonato muestra datos de actividad con miastenia gravis neonatal transitoria, pero que puede obedecer obviamente a una situación diversa, en donde los receptores pueden estar mínimamente afectados, pero con una gran expresión clínica del paciente. Aquí presentamos una serie de casos en donde de 50 pacientes sometidos, mujeres, a timectomía por miastenia gravis, 8 pacientes no tenían anticuerpos, 6 tenían histología tímica normal, 2 tenían hiperplasia folicular, la madre con exploraciones tímicas también negativas, pero en algún momento con una repercusión de un 5 o 7% en sus neonatos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, doctores, si hay alguna pregunta en relación a la presentación, ¿qué conclusión tenemos al final? ¿Que es un cuadro poco frecuente? Sí, es un cuadro raro que se debe sospechar ante cierto tipo de mujeres. Sí, la sospecha prenatal, evidentemente, para hablar de una sospecha en mujeres no identificadas con problemas a nivel neuromuscular, obedece a 3 situaciones. 1, a un pobre crecimiento en el producto. Al tener poca movilidad, tiene poco crecimiento. 2, pobre movilidad inútero, pero sobre todo que esto es sostenido, repetitivo, sobre todo a partir del momento en el cual la madre ya debería localizar y detectar los movimientos de su producto. Es un punto importante que siempre se debe tomar en cuenta. Y sobre todo si hay un antecedente en la madre en donde muestra una debilidad marcada, problemas de tipo ocular, problemas respiratorios ocasionales, problemas de disfagia. Ya he comentado las manifestaciones en el adulto que pueden ser de sospecha, es decir, madre no identificada, siempre debemos pensar en esta situación. Es muy fácil si en algún momento ya tenemos el diagnóstico en el adulto. Prácticamente aquí lo único que hay que hacer es evaluar al neonato. No todo neonato de una mujer con miastenia gravis va a tener manifestaciones, esté controlada o descontrolada, se sepa con tratamiento o sin tratamiento previamente establecido. Tenga o no timectomía, puede tener manifestaciones tomando en cuenta la vida media del tipo de anticuerpo que está vigente, que es de tipo IgG, y que obviamente va a durar variablemente un tiempo que puede ser en general para dar una acción y repercusión en el neonato en forma postnatal, comentábamos, 3 a 4 semanas, pero hay casos en donde puede repercutir y mantenerse hasta por 2 a 3 meses en promedio, sin ningún problema, y eso es esperado. Por tanto, hay que tener en cuenta esta situación.
Este tipo de pacientes finalmente tiene que someterse a un escrutinio y una evaluación desde el punto de vista de la evaluación, ya sea en hospitales generales, con especialización en reumatología, especialización en hematología y obviamente en un programa de seguimiento pediátrico neonatal adecuado que permita la identificación y el control de ese tipo de pacientes. En la mayoría de los casos de miastenia gravis neonatal transitorio, obviamente la sobrevida es del 100% en aquellos controlados sin ningún problema. De la serie presentada del Instituto de Nutrición de 2004, solamente 4 pacientes fueron mantenidos en el programa de seguimiento, no se mencionaron los datos, pero tienen un crecimiento, una evaluación de neurodesarrollo óptima a 2 años, 4 años, 6 años, y en etapa escolar obviamente sin mayor problema, lo cual cabe mencionar es un punto de utilidad para reflejar el programa de seguimiento de ese tipo de pacientes, de hijos de madre con patología específica, es adecuado y necesario en nuestra población general. Muy bien, si hay alguna pregunta adelante, si no a través de las sesiones de pasillo puede darse, o a través del doctor Dylan, con mucho gusto, nos haría llegar las preguntas para responderlas posteriormente en una sesión anterior. Sí, si hay alguna pregunta, adelante. Venga. Creo que recuerdo que se comentó que tenía que ver la actividad neonatal con la actividad materna. Ahorita tenemos un paciente en la UCIN cuya madre fue madre con miastenia, pero estuvimos checando y nosotros hemos encontrado que no tiene que ver la intensidad de la enfermedad materna con la presentación neonatal. Es independiente. Okay. Pero sí es importante, independientemente de esa situación, independiente de la clínica, que refleje que el neonato está aparentemente bien, en función de la comorbilidad que puede tener, medir los niveles de anticuerpos. Es una condición que se refleja necesaria. Sí, de hecho sí se le tomaron, todavía falta el resultado y precisamente está en tratamiento con plidoximina ahorita. Y es obligado y se mantiene. Y mucho cuidado, nada más. No suspenderla en forma inadecuada. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, no tiene nada que ver con la actividad. Por eso la situación de que uno pensaría, tonectomía ayuda, radioterapia ayuda, esteroides ayudan, ¿no? La diferencia es nula entre aquellos que se dieron en la madre ese tratamiento y la presencia y frecuencia de presentación de neonatos con cuadro transitorio y cuadro sin repercusión no cambia, no muestra diferencias entre hacer ese tratamiento en la madre o no. Lo que sí es diferente es el hecho de que la madre debe estar controlada y los niveles de anticuerpos deben estar bajos, porque si en algún momento están altos, hay mayor probabilidad de que pudiera tener repercusión. Sí. Ok. Muy bien. Gamma-globulina se recomienda que se debe usar en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista estricto, si bien no es una condición ni práctica común, porque siempre lo evaluamos tratando de justificar al máximo, la respuesta es bien clara. Partamos de una situación. Gamma-globulina no está hecho para disminuir mortalidad, como algunos trabajos hay en muchos aspectos para autoinmunidad, para sepsis. No está hecho para disminuir mortalidad. Está hecho para generar bloqueo en la acción de la porción FC, bloqueo en la actividad contra cierto tipo de elementos que generan un aumento en la respuesta inmunológica y permitir obviamente una mejor estabilidad. Es un elemento inmunomodulador. Y los trabajos que hay para muchas de las enfermedades autoinmunes es disminuye la repercusión por número de anticuerpos dirigidos contra receptores del paciente en varias enfermedades, al igual que mejora el estado clínico significativamente en tiempo. Llámese púrpura, llámese sepsis misma, llámese lupus, llámese púrpura idiopática específicamente. Esta es otra condición que también lo hemos llegado a manejar y de hecho en los pacientes que se llegaron a manejar de los 17, en 4 manejamos gamma-globulina, que eso no se mencionó en el trabajo publicado del Instituto de la Nutrición y Perinato en el 2004. ¿Sí? Se llegó a manejar gamma-globulina. De hecho, la primera institución en México que utilizó gamma-globulina para inmunización, para lupus, para miastenia gravis, fue Perinato. Para sepsis no se diga. El infantil y nosotros fuimos los primeros. ¿Sí? Muy bien.
¿Alguna pregunta o bien observación? No. Bueno, doctores, ante todo, un saludo, un abrazo. Tengan un feliz día. Cuídense mucho. Y nos estamos viendo en la siguiente. Gracias, Feliz día. igualmente. Saludos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.